bienvenidas al seminario permanente de Fundación Cultural SEDA. El Centro de Estudios de Arte del SEDA es una fundación dedicada al estudio y promoción y difusión de prácticas artísticas contemporáneas. Nuestras líneas de interés se concentran en el arte chileno producido en los años 70, 80 y 90, así como literatura y poesía chilena del mismo periodo. Los y las invitamos a que puedan revisar nuestro sitio web en www.seda.cl. Nos sigan también en redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, donde periódicamente posteamos nuestras distintas actividades, así como también nos pueden escuchar en nuestro podcast por Spotify y Apple Podcasts. La sesión de hoy tendremos el privilegio de contar con la destacada historiadora del arte y educadora Carla Maquiavelo. Carla es doctora en Historia y Crítica por la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, en Estados Unidos, y licenciada en Estética por la Universidad Católica de Chile. Ha publicado sobre arte latinoamericano contemporáneo, poéticas performativas y videoarte, redes de solidaridad y resistencia, y prácticas artísticas vinculadas con el cambio social. También coedita con cariño, como dice ella, Más allá del fin para ensayos, un programa de investigación interdisciplinario y feminista que colabora en torno a la reflexión de asuntos vinculados a la ecología política en Tierra del Fuego. Carla actualmente es profesora asistente de Historia del Arte en el Borough of Manhattan Community College en CUNY, Nueva York. Carla nos presentará en esta oportunidad su trabajo Territorialidad y construcción de una escena de arte chileno 1973-1983 y describe esta presentación de la siguiente forma. Este trabajo se basa en una investigación en torno a la territorialidad y los discursos territoriales que se manifiestan con particular fuerza en el arte chileno durante la dictadura cívico-militar. Ella surge de una exploración de la intersección entre imágenes y gestos territoriales y su potencial de desreterritorialización del arte en relaciones a discursos y disputas sobre la soberanía e identidad cultural de Chile de 1973 a 1983. Una territorialidad vinculada al nacionalismo, la discriminación y el neocolonialismo explotador que también dejó sus marcas en la construcción de una escena neovanguardista en Chile, en el surgimiento y exclusión de otras historias del arte chileno. Esta sesión propone, entre otras lecturas, una sobre la escena que incluyen territorios afectivos, redes de colaboración más complejas y territorialidades diversas. Se presentarán algunos casos de esta investigación, que está próxima a publicarse, para iniciar la discusión y formular preguntas en torno a la territorialidad y sus relaciones con el presente. Muy bien, y sin más preámbulo, dejo en esta tarde a nuestra querida invitada Carla Maquiavelo. Carla, bienvenida. Bueno, voy a comenzar, simplemente. Hola a todas, a todes, a todos. Gracias por estar aquí de esta forma hoy. Mari Compuché también. Y voy a simplemente comenzar. Estoy mirando el tiempo porque quiero advertir que esto yo creo que más o menos voy a hablar como por unos 50 minutos. Y quería comenzar con el relato de un ejercicio que tomo prestado de un colectivo de artistas ruso que se llama Что делать, que comienza así. Estoy a más de un año y a 8.248 kilómetros de distancia del momento y el lugar donde ocurrió este ejercicio, que despertó unos recuerdos profundos sobre el nacimiento de este trabajo que les voy a presentar. Ese día de marzo del 2019, venciendo mi timidez, decidí ser parte pública del ejercicio que proponía uno de los miembros de este colectivo, Что делать, para iniciar un seminario sobre artes, pedagogía y reimaginar nuestra existencia
en tiempos oscuros. El ejercicio que sería interesante hacer, o que vayan haciendo al mismo tiempo, consistía en pensar a cuánta distancia temporal y física estoy de un evento que cambió, marcó mi visión política. Y luego los que querían podían compartir. Estábamos en un círculo, algunos de pie, otros sentados, según nuestras necesidades y costumbres, mientras en silencio cada cual pensaba en esto, y así lentamente empezaron a alzarse una, otra mano, y contarse algunas historias, y después de escuchar a otros hablando de su adolescencia en Sarajevo, contando experiencias en torno a genocidios en Turquía, la represión en Rusia, manifestaciones en Estados Unidos, historias de familias, y muchas cosas más que no recuerdo. Alcé la mano y dije lo siguiente: estoy a 20 años de cuando tenía 20 años, y estoy a muchos kilómetros de distancia de la universidad donde estudiaba en Santiago de Chile, en uno de cuyos patios vi un día un pequeño cartel que anunciaba la proyección de una película documental recién hecha de Silvio Cayosi. Algo me llamó la atención de ese cartel, de ese afiche. Algo me convenció a ir a media tarde a una sala cualquiera de uno de los patios de la universidad para ver la película Fernando Abuelto. Solo que lo que volvía en ese caso no era Fernando, sino sus huesos. Expliqué brevemente, entonces, que Fernando era un detenido desaparecido durante la dictadura cívico-militar en Chile, y que la película era una filmación sutil y descarnada de los primeros procesos de identificación forense de detenidos desaparecidos encontrados en fosas comunes, en la que específicamente dos mujeres, médicos forenses, le presentan los restos exhumados de Fernando a su viuda, explicando la forma en que murió, para luego dar entrega de ellos para darles una segunda sepultura. Al finalizar esa descripción, dije: esa película cambió la dirección de mi vida, me dio una conciencia política y me mostró lo que podía hacer el arte y lo que podía ser la universidad. Estoy a más de un año de distancia y a muchos kilómetros del momento y del lugar donde narré esa historia, y todavía me emociona. Mucho cambiado y estallado en un año. Imagínense cómo cambia una investigación y un texto en 10, 13 o más años. Y comienzo con este ejemplo de posicionamiento en el tiempo y en el espacio, porque por un lado lo que les voy a presentar es menos un resultado que parte de unos procesos de escritura e investigación con distintas temporalidades. Es parte de un texto que ha mutado varias veces, desde una pregunta a una tesis doctoral, hasta muchas versiones de un libro que ya está próximo a salir. Y si es resultado, lo es de relaciones cambiantes con distintos territorios, de migraciones, traducciones, distancias. Por otra parte, creo que la historia del arte se puede escribir, narrar de muchas formas y en muchas lenguas, y hay espacio para muchas historias. Incluye una historia que tal vez podríamos llamar sentimental o simplemente afectiva. Afectiva porque afecta, porque incomoda también. ¿Y qué hace el arte sino precisamente presentarnos la posibilidad de tocarnos, removernos, revolucionarnos, atender lo que a veces no vemos? Este texto, que ahora quiere ser libro, tiene muchos comienzos, y escogí solo uno, bastante sencillo. Una serie de preguntas que originaron una tesis doctoral, por allá por el año 2006, 2007. En ese entonces llevaba ya unos años, desde el 2003, en Estados Unidos. Había tenido el privilegio de conseguir una beca para hacer una maestría, y luego me quedé a hacer un doctorado. Y como dije en la defensa de mi tesis doctoral, en abril del 2010, pese a que había dejado Chile para alejarme de una escena artística que me parecía estrecha, caracterizada por la polarización y las disputas feudales, en todos mis trabajos volvía.
y quizás fue la distancia, pero para entonces me llamaba la atención la existencia de una gran cantidad de obras de arte de un carácter gráfico, en video o performativo, basadas en imágenes enfocadas en el territorio, que habían sido creadas durante la dictadura cívico-militar. Obras basadas en paisajes de Chile, en lugares asociados a hitos geográficos, a sitios vinculados con las fronteras de la nación moderna, montañas, hielos, mares, desiertos, pampas, ciudades, carreteras, seriazos, parcelaciones de tierra, todo eso como que aparecía recurrentemente. Solo que estos paisajes y territorios, o sus imágenes, estaban constantemente siendo marcados, tapados, quemados, manchados, interferidos, tachados, quebrados, rajados, surcidos, cosidos, y en esas imágenes se insistía en la tacha, la mancha, pero sobre todo en el margen, en los bordes, el trazar líneas y cruzarlas. Además, en ellos se inscribían cuerpos, mientras se inscribía en el cuerpo o sobre el cuerpo como un territorio, a través de más marcas, incisiones, textos, cortes, heridas, costras, costuras, produciendo traspasos resbalosos también entre espacios y lugares, entre corporalidades y sustancias, ambos, cuerpos y espacios, sujetos a actos de inscripción, marcación, demarcación. Me interesaba además cómo esos gestos en particular habían sido leídos como transgresores y vanguardistas en sus formas y su política. Por un lado, al expandir los límites del arte, uniendo arte y vida, expandiéndose de la galería a la calle, desafiando medios tradicionales como la pintura, a través de una reconceptualización de la gráfica, y por el otro, al ser críticos y opositores al régimen, desmantelando sus discursos. Ese primer interés iconográfico, si se quiere, fue decantando en un segundo acercamiento, en el cruce particular entre cuerpo y territorio, a través de la noción espacial de margen. Pues no solo se trataba simplemente de imágenes vinculadas a la representación de Chile como nación, algunos de sus múltiples territorios o hitos geográficos vistos a través del paisaje, sino además a ciertos lugares y espacios y cuerpos específicos dentro de ellos. Había, en otras palabras, un enfoque en el margen, en al menos dos sentidos: lo marginalizado en tanto precarizado, discriminado, y en el margen como figura espacial, lo fronterizo, el borde de algo, la frontera. Los márgenes como fronteras aparecían en estas obras asociados a lo inestable, a lo poroso, a lo indefinido, interpretados como espacios de ambigüedad y riesgo. Su misma existencia a veces parecía como invitar a una transgresión del orden impuesto. El margen también era tratado como un signo de lo otro dentro de lo mismo, de lo reprimido y oprimido. Burdeles, poblaciones en barrios marginales en la ciudad podían leerse como el anverso de la visión del progreso material que difundía el régimen, mientras implementaba además cambios estructurales profundos a la economía, entre otros. Un margen interno que podía tomar varias formas, por ejemplo, para ahora mencionar una de las imágenes que están viendo a la izquierda, en el caso de Francisco Smythe, y la serie de obras en torno a la calle San Diego, en Santiago, entendida esta última calle como un territorio marginal dentro de la ciudad, con sus paisajes urbanos populares, su comercio decaído, pero vivo, una, comillas, mancha, que contrastaba con la renovación del Paseo Humada, que estaba ocurriendo en esos momentos. Esos márgenes apuntaban a la existencia además de subjetividades que no se acomodaban a una imagen uniforme, heteronormativa, patriarcal, clase mediana, blanca o mestiza que promovía el régimen. Sin embargo, ese mismo estar dentro y fuera, transgrediendo pero a la vez siendo parte, volvía al margen un modelo contradictorio que pocas veces fue cuestionado. Y además, ¿quién determinaba cuáles eran los márgenes? ¿Márgenes desde qué punto de vista? ¿Respecto a qué centros? El carácter contestatario de estas prácticas artísticas en el contexto de la dictadura había quedado resumido de forma sucinta y contundente en el título de la publicación de Nelly Richard, bueno, ahí está en inglés,
pero Márgenes e Instituciones, Arte en Chile desde 1973, publicado por la revista Art and Text en Australia en 1986, gracias a la gestión de Juan Dávila. Se hablaba de márgenes en plural, lo cual sugería una variedad de centros y periferias, pero el libro parecía ser una historia de enfrentamiento con muy pocos actores, enfocada en lo que Richard había comenzado a llamar desde inicios de los 80, la escena avanzada. Lo que me llamaba la atención comenzó a volverse una pregunta: ¿por qué no se hablaba específicamente de nacionalismo al mirar esta escena, o de geografía, o solo se lo hacía para achacarlo a la dictadura cívico-militar? Dicho de otro modo, podía ser que el mismo arte que directamente interpelaba la imagen de la nación, que cuestionaba la idea de la existencia de una identidad nacional, criticando una postura muchas veces asociada a las instituciones oficiales del momento, un arte opositor a la dictadura, fuese también nacionalista y o territorial a su manera, que estuviese generando demarcaciones rígidas en torno a cierto tipo de identidades, incluyendo la de una neovanguardia. Y aquí quiero hacer un mini paréntesis importante sobre los términos que estoy empezando a emplear en torno a territorios, territorialidad. O sea, por un lado están los territorios, unos espacios geográficos más o menos definidos que pueden variar en escala. Por ejemplo, si tomamos Margins and Institutions, solo la imagen, podemos decir ya un territorio es el museo, o la fachada del museo, que está en la comuna de Santiago, que está en el Gran Santiago, que está en la región metropolitana, la región central de Chile, Chile otro territorio, pensando solo en territorios como administrativos. Porque, tomando el mismo ejemplo, se puede pensar en otro tipo de territorios, como el barrio, las cuadras al lado, los territorios preexistentes, por ejemplo. Entonces, bueno, están como los espacios geográficos respecto a los cuales, entonces esto es importante para la noción de territorio también, existe una noción de apropiación, pertenencia, identificación. Y los territorios tienen una base material y social, obviamente. Geográficamente se pueden mirar desde sus aspectos físicos como áreas de superficie terrestre, marítima, aérea, subterránea, y humanos. O sea, que incluyen elementos tangibles y no tangibles, memorias, paisajes. Los territorios, por tanto, son más que pedazos de tierra, por así decir. Son también el resultado de los procesos de transformación y reorganización de quienes los habitan, los disputan. Luego está el término territorialidad, que se refiere más bien a un comportamiento de apropiación, de control y dominio, que puede ser simbólico sobre un territorio. Y este incluye, no es necesariamente negativo ni nada, pero incluye un sentido de pertenencia a un territorio, de identificación con el territorio. Y también me estoy refiriendo a los discursos territoriales que determinan los espacios de los territorios, que inscriben sus límites, que determinan quiénes los habitan, cómo se habitan u ocupan. Y aquí, por ejemplo, hay una variedad de discursos territoriales en las imágenes que les estoy mostrando, que pueden vincularse, por ejemplo, a pensar en la necesidad a nivel como país de desarrollar ciertas áreas o regiones de Chile, de la nación, o a integrar discursos que pueden revestirse además de un lenguaje, por ejemplo, que empieza a aparecer aquí, de colonización. Además, en los discursos territoriales hay todo tipo de herramientas y lenguajes, visuales y orales, mapas, exposiciones, imágenes de paisajes, textos, historias, arte, poesía, todo eso puede ser discurso territorial. Entonces aquí es donde entra la producción, o lo que estoy como llamando la producción de una escena artística específica dentro del campo del arte en Santiago, que fue denominada como escena avanzada, y que creo que se puede pensar como un territorio conceptual, discursivo y afectivo, que se planteaba territorialmente, generando identificación entre distintas prácticas y demarcando bordes sobre lo que era un arte chileno social, o era entendido como un arte chileno socialmente comprometido y autocrítico. Entonces, bueno, esa tesis doctoral que les menciono pensaba en estas intersecciones entre carnalidad y cardinalidad en ciertas obras, entre discursos territoriales y la territorialidad de la construcción de esta escena santiaguina de avanzada, que se fue articulando, como mencioné, alrededor de ciertos términos y tipos de prácticas y marginando otros.
Y sobre todo me interesaba cómo esto ocurría en el marco de una dictadura cívico-militar que estaba reconfigurando el territorio y su identidad, afirmando ciertos tipos de soberanía y dominio, privatizando tierras, expropiando y redistribuyendo, erradicando poblaciones, exiliando y relegando personas, aparte, obviamente, de todas las violaciones a los derechos humanos que conocemos. Mientras se hablaba de unidad nacional desde la declaración de principios de la Junta de Gobierno, militar de gobierno del año 74. Ahora, esa tesis doctoral tenía un sinfín de problemas. Era muy larga, tenía mucha teoría que no era necesaria, trataba muchas obras, y no solo estas que les he mostrado, obviamente. Habían como otras historias paralelas que corrían en los pies de página, unos pies de páginas terribles de grandes, se iba para todos lados. De hecho, la lectura que sugerí primero, Vanguardia de Exportación, la originalidad de la escena avanzada y otros mitos chilenos, es una adaptación de lo que era la conclusión, una conclusión que tenía como 40 páginas, que era prácticamente otro capítulo, que disparaba la tesis como en una dirección hacia afuera de Chile, por así decirlo, ya que no solo resumía algunas de estas ideas, sino que se preguntaba por la salida fuera de Chile de estas obras de manera grupal, como escena, y no solo un par de ejemplos. Y las tensiones que se habían producido, polémicas en Chile, mientras se importaban otras neovanguardias, que asociaba en ese caso a la exposición de Rauschenberg del 85. Pero sobre todo, volviendo como a la tesis, de los problemas más grandes, sentía que terminaba replicando algunas de las cosas que criticaba. Repetía la historia de una neovanguardia, generalizaba incluso en torno a esa escena, había términos que empleaba con mucha holgura, incluyendo el de vanguardia. Tampoco cuestionaba demasiado el hecho de que esta era una escena centralista. Ahí me salté como una imagen, acá voy, en cuanto los márgenes se definían desde unos centros, y era como todo tan evidente que esto estaba centrado en Santiago, y también desde ciertos lugares privilegiados en ellos. Y si bien yo en la tesis argumentaba que los márgenes eran señalados por quienes no vivían en ellos, no ponía el mismo énfasis en la relación de distancia con algunos territorios que se marcaban. Esto no ocurría en todos los casos, obviamente. Se me viene como a la mente el ejemplo de Juan Castillo en relación al desierto, Antofagasta. Además, no me preguntaba como tan seriamente, por así decirlo, por las miradas desde esos territorios, aun cuando mencionara por aquí y por allá algunas acciones que habían ocurrido en ellos. Por ejemplo, no tengo una imagen, pero la del poeta Carlos Amador Marchante en Arica, cuando se crucifica, creo que es el año 82, bueno, por mencionar un ejemplo. Entonces, bueno, a esto se fue sumando que en la medida que me alejaba de esa tesis después de haberla defendido en el 2010, porque conseguí un trabajo en Colombia, porque la dejé reposar un año, porque conseguí, y me demoré obviamente, un fondo para hacer entrevistas que me faltaban, para traducir la tesis, estaba escrita en inglés y yo quería compartirla en español, en castellano, y además me dedicaba a investigar otras historias a partir del 2011 en torno al Museo de la Solidaridad primero, luego en torno al Museo de la Resistencia. Iban apareciendo muchas otras personas y lugares entrecruzándose, territorios dentro del territorio, interfaces territoriales de las que no se hablaba mucho o casi nada. Otros centros culturales en poblaciones de Santiago y en otras ciudades, o un centro cultural, por ejemplo, dirigido por mujeres, como el Centro A durante la Unidad Popular, que luego reaparecía en una exposición del año 79 en el Instituto Chileno-Francés, haciendo como un guiño al pasado a través del afiche. Habían redes de resistencia que unían a Chile con
otros países y aparecían artistas que se vinculaban a varias redes, como Cecilia Vicuña y sus colaboraciones con el CADA y con el Museo de la Resistencia también, mientras vivía en Colombia. Ella fue una organizadora de la exposición allá, por mencionar solo un ejemplo de agentes que incomodaban esta historia de una escena. Y con el tiempo me fui interesando cada vez más por eso que pasaba como bajo el radar, lo que es parte de una escena o de una red, pero no queda atrapado en ella, por estas relaciones entre dentro y fuera de esos territorios discursivos, por los márgenes dentro de lo que se declaraba como margen también. Y en el intertanto, y en parte motivada por otras investigaciones que estaba haciendo, y por una invitación de Camila Marambio en el 2014, a repensar aspectos de mi investigación que tenían que ver con Tierra del Fuego, para su colectivo feminista de investigación Ensayos, me parecía especialmente importante esos lugares en la tesis que eran problemáticos. Por un lado, esas redes de resistencia que habían permanecido sumergidas, como la vinculada a la Galería Paulina Bo, al Espacio Siglo XX, al Centro Imagen, dirigido por Alberto Pérez, que aparece ahí en la imagen a la izquierda, en el cual había sido relacionadora pública Marcela Serrano, por ejemplo, y por otro, estaba la relación con los pueblos originarios, pueblos indígenas en Chile. En la tesis hablaba de esta obra que ven a la derecha de Marcela Serrano. De hecho, esas eran mis imágenes de referencia en ese momento, y Paisaje de la pintura chilena de 1982, en que el artista reproduce una fotografía del antropólogo alemán Martín Gusinde y le sobrepone un texto tomado de sus libros de viajes en Tierra del Fuego, y en la otra reencarna imitando la pintura corporal, la postura de las tres mujeres jóvenes Cheltenham retratadas. Hablaba en la tesis de mestizaje, bueno, y la coloca obviamente en un paisaje distinto. Hablaba del cuerpo indígena, específicamente de Cheltenham, de la mujer, pero sentía que había mucho más por pensar. Y fue surgiendo otro tipo de preguntas. ¿Por qué no se conocían esas redes? ¿Y por qué solo se conocía, por ejemplo, la historia sentimental de la pintura chilena exhibida en el mismo concurso del año 82, lo que están viendo en las imágenes a la izquierda? Me estoy refiriendo a la obra de Gonzalo Díaz. Ambos paisajes, llamémoslo, ganadores de premios en el mismo concurso. ¿Y por qué no se conocía esta obra de Marcela Serrano? ¿Por qué a Gonzalo Díaz le habían dedicado páginas y páginas en la separata, y esta obra, no, nada? Cuando me parecía que esta obra introduce una pregunta sobre el género en relación a lo racial, al cuerpo indígena, sobre una pregunta sobre la colonialidad en el género, el cuerpo mestizo y el cuerpo racializado, vueltos paisaje, el cuerpo de la mujer vuelto paisaje, además de preguntarse por qué se entiende por la pintura chilena, quiénes son sus creadores o creadoras. Y eso llevó a otros ensayos, unos primeros acercamientos en torno a esa noción de apropiación cultural, en este caso también a pensar en la intersección entre colonialidad y género. Ese fue el segundo ensayo que recomendé por si acaso, el darwinismo chileno, y como digo, son ensayos, intentos, acercamientos, que también han pasado como por procesos que sigo pensando y que en el fondo aquí llevan a que el libro que voy a publicar dentro de poco parte del mismo lugar que la tesis doctoral, pero lleva a otras partes. Y voy a ocupar unos ejemplos al final, me voy a detener un poco más en otros ejemplos. Entonces, parte de la pregunta sobre cómo se fueron entrelazando ciertos discursos nacionalistas y territoriales de la dictadura cívico-militar con la definición de un arte chileno que fuese crítico en sus formas y su compromiso político entre 1973 y 1983 aproximadamente. Indaga sobre cómo las referencias a la geografía, a ciertos paisajes de la nación y espacios, particularmente aquellos asociados a los extremos, a las fronteras geopolíticas y los márgenes, incluyendo en ocasiones sus habitantes, pasaron a ocupar una posición central en las obras de artistas que trabajaban en Santiago y que son usualmente agrupados bajo el concepto de escena avanzada, y cómo fueron creando una suerte de
contra geografía conceptual desde el centro político del país, basada o atravesada por la noción de margen. Solo que ahora me pregunto más sobre cómo la identificación con los márgenes y la marginalidad conllevó en ocasiones a una reesencialización de esas identidades y espacialidades, comillas, otras, a las que se apelaba, replicando indirecta o inconscientemente lo que se criticaba. Cómo se fueron generando y afirmando ciertas distinciones y la valoración jerárquica consiguiente entre distintos tipos de compromiso político, calificados algunos como críticos o verdaderamente críticos, y otros de ilustrativos, y otros de, como Cecilia Vicuña, esta fue la recepción de esta obra en esos momentos, como naïf, ingenuos, y qué podía ser considerado como arte, por oposición, por ejemplo, al afiche político, a las arpilleras, e incluso dónde, y obviamente quiénes producían el arte. Entonces, en el trabajo que estoy ya como terminando de producir, de escribir, me pregunto más por la territorialización del campo artístico en este momento, en un dentro y afuera simbólico y práctico, marcado por el exilio, y aunque las relaciones entre estas categorías se deshacían en la práctica y en las relaciones cotidianas entre distintos grupos de artistas que colaboraban o compartían espacios e ideas, y baste pensar en la relación dentro y fuera que mantiene Juan Dávila, por ejemplo, lo que fue prevaleciendo fue la definición de unas demarcaciones claras que separaban cierto tipo de prácticas creativas comprometidas con su entorno de otras. Incluso se podría decir que había una suerte de sobre la superficie y bajo la superficie, o sea, como un underground que se va haciendo muy fuerte. En este sentido, el desmantelamiento de las imágenes patrióticas, patriarcales, heteronormativas, y de una serie de historias oficiales en torno al progreso y la unidad identitaria nacional, no necesariamente implicaba abrirse a tratar esos otros como productores de sus propios discursos y conocimientos, ni alterar radicalmente el campo de lo que se entiende por arte y sus jerarquías implícitas. Entonces, parte de algo que argumentaba antes y sigo argumentando es que mientras estos artistas desterritorializaban aspectos de la identidad nacional promovida oficialmente al incorporar en sus obras nociones de alteridad, márgenes y diferencias, a través de las formas en que trabajaban con las imágenes, deconstruyéndolas, por ejemplo, rechazando la violencia de la dictadura. En su propio posicionamiento dentro del campo del arte estaban reterritorializando su práctica. En el libro no intento hacer, esta va a ser como una lista de nos. No intento hacer un nuevo mapa de la escena, así como que sea uno a uno, mapear, cartografiar todo. No, imposible hacer eso, obviamente. Tampoco intento describir los territorios de Chile y sus múltiples escenas. Me concentro en un periodo muy corto, de hecho se ha ido como achicando en términos temporales la investigación, y puse para esta charla del 73 al 83, pero incluso en algunos casos como que termina un poco antes, el año 81, que es cuando queda como registrado en papel, digamos, el término escena de avanzada, ya que el enfoque está puesto en la idea de la construcción, de esta noción de escena. Entonces no es un libro sobre activismos en los 80, tampoco sobre escenas alternativas. ¿Qué es? No se lo voy a describir entero y podemos hablar de eso después, porque simplemente quiero como tomar unas ideas centrales. Lo que hago es tomar algunos casos de estudio
basados en eventos significativos, hitos emblemáticos para la reterritorialización del campo tras el golpe de Estado. Y con eso me refiero, por ejemplo, a seminarios, conversatorios, exposiciones, y también me baso en el análisis de obras específicas para explorar distintos tipos de relaciones que se fueron forjando con la noción de margen y de lo marginal. Por ejemplo, desde su asociación con la gráfica en particular, con la noción de registro, con la noción de vanguardia, hasta la producción de obras que trataban con los bordes como sitios de resistencia e impugnación política. Quizás lo que me parece más importante es tratar de situar las obras de estos artistas en un marco histórico, discursivo y material más amplio que los que se han utilizado hasta el momento, y volver a mirar algo que parece darse por sentado desde otros ángulos, para pensar también en el presente. Sobre todo, entonces, ¿qué es lo que más me interesa? ¿Por qué hacer esta revisión o como darle otras lecturas, algo no sé, obras que ya han visto, por ejemplo, y también obras que no necesariamente se han visto, em, pero que creemos, por ejemplo, conocer? Mm, lo que me interesa son las preguntas que dejan estas obras, las incertidumbres que abren, las incomodidades, las heridas que muestran, que reencarnan, que reeditan, en torno a la noción de nación, de pertenencia, de pueblo, de identidad y de las relaciones con múltiples otros. Por ejemplo, tengo estas dos imágenes acá, me voy a referir solo a una, a Smythe de nuevo, porque igual de Edith se ha hablado harto. Eh, por ejemplo, con Francisco Smythe, de esta obra, La ciega, del 77, me interesa no solo, por ejemplo, cómo se relaciona una obra como esta con el interés de Smythe por lo popular, desde su periodo de estudiante, durante la Unidad Popular, luego los primeros años de dictadura, en sus primeras exposiciones, cómo va cambiando, en relación con Lepe, en relación a la lectura que va haciendo Anneli Richards, de su obra en la Galería Cromo, y un año más tarde que vuelve a hacer otra lectura, o sea, su relación con la construcción de esta escena, sino que también me interesa explorar los territorios afectivos, desde su amistad y colaboración para este proyecto con el fotógrafo José Pepe Moreno, cómo se fue construyendo ese proyecto, esas fotografías que luego Smythe usa como insumo en los collages de la exposición como este, la relación de Smythe desde su llegada de joven con su madre desde el sur, desde Puerto Montt a Santiago, y cómo ve en la calle San Diego, en Santiago, un resabio de lo que él mismo llama la provincia, pero también qué pasa con su relación con esos sujetos populares que aparecen en sus obras, como La ciega, que es casi como una tipología. Me interesa esa relación de poder, inclusive entre quien ve y quien no ve, qué es la visión, quien tiene una visión, por ejemplo. Entonces, ya estoy, de hecho, llegando un poco como hacia el final y voy a mostrar unos ejemplos del mismo artista. Quizás son tres casos entrelazados. De hecho, sí, bueno, aquí vamos. Elías Dafne, muchos de ustedes obviamente conocen esta imagen, serie de imágenes. Elías Dafne es súper conocida por la obra A Chile, en que, para los que no estén tan familiarizados con ella, ocupa un mapa de Chile en una serie de intervenciones a distintos espacios privados, públicos, personales, como su propia piel. Es un políptico donde hay 4 fotografías en las que se muestra a Daphne suspendido, en algunas de ellas, de dinteles y postes, junto al mapa de Chile o de pie,
con el mapa trazado sobre su piel como imagen y palabra proyectada. Su cuerpo en todos estos casos parece como duplicar el tamaño del mapa y la longitud del territorio representado, generando este como paralelo analógico, identificando un cuerpo con el otro, como si su propia corporalidad sinuosa y su columna vertebral coincidieran naturalmente con la forma ondulante del territorio, y la irregularidad de sus fronteras, y las palabras mapa de Chile o Chile que aparecen trazadas o proyectadas sobre su piel terminan como por rematar a modo de estampa y marca registrada esta relación, sugiriendo una relación de apropiación, de ocupación, de propiedad. Este cuerpo es de Chile, este es un cuerpo ocupado, este es un cuerpo del que el Estado dispone. Entonces, bueno, todo esto se conoce, a Dasmel está como devolviendo el cuerpo a la abstracción del mapa, lo individualiza, sobre todo el mapa que representa esta idea de la nación como un todo, un territorio unificado. También es conocida la última etapa, que es parte del políptico, las fotografías reimpresas como un afiche que después pegó en las calles, en universidades, midiendo el tiempo de permanencia del afiche en esos sitios. Todo eso es relativamente conocido. Y esta obra ha sido leída muchas veces, sobre todo en términos de lo que denuncia o expone, por ejemplo, en la publicación de la exposición en el Museo Reina Sofía en Madrid, titulada Perder la forma humana, publicada en el 2012, de la red de investigadores Red Conceptualismos del Sur. Ahí la interpretan como una obra que expone una cartografía del dolor, interpelando a través del simbolismo cristiano a la cancelación de utopías pasadas, sobre todo la imagen en el metro, donde sale Salvador, como en referencia a Allende, y el deseo que pareciera manifestar de resurrección, de unas utopías nuevas, y también hay una frase por ahí que es, una analogía entre la obsesión de la dictadura por el control de la integridad territorial y el disciplinamiento del cuerpo social. Una idea que pasa así como volando al pasar. Esta interpretación retoma otras anteriores que ya se han hecho sobre esta obra, por ejemplo en Copiar el Edén. Más recientemente se han hecho otras lecturas. Sophie Hallard menciona, por ejemplo, así como una lectura a partir de la piel, y a modo anecdótico, quizás no tanto, también está cómo fue recibida la obra en su propio momento. Por un lado, obviamente, un tipo de recepción en la prensa conservadora, además, cuando la obra circuló públicamente para la exposición Gráfica Centenario en 1980. Y es como chistoso ahí, no vamos a lidiar con qué hace esta obra realmente, no entendemos simplemente el arte moderno y estos locos que se dan vuelta de cabeza. Lo que me interesa es pensar estas obras, en todo caso, entonces todo eso más o menos lo sabemos. En entramados más complejos, no solo hay mucho más que contar siquiera en torno a la acción misma, su construcción, aparte de las lecturas que puedan hacerse en relación a otras obras, como constelaciones iconográficas, por ejemplo, relacionar la obra con toda la serie de imágenes de colgados que ya preexistía en esta misma como escena. Lepe, el Perchero, Dávila, en sus cartas que, como vinculadas al tarot, también del 75, por ejemplo, todas referenciando la tortura de distintas maneras. Y también están las relaciones afectivas con amistades del TAD, que no solo, del Taller de Artes Visuales, que no solo ayudaron a Dasme a siquiera como poder llevar a cabo la acción específicamente en el Metro Salvador. También está el seminario de Nelly Richard, cuál es la relación de esta obra está muy influenciada por las ideas que se discuten, que se presentan en ese seminario que fue de abril a junio del año 79, en el que Adasme participó. Está la relación también de esta obra con
las propias obras de Adasme, por ejemplo, lo que venía haciendo en términos de trabajar con volantes, para incidir en la realidad concreta, la relación, ¿dónde está esto acá? Con incluso lo que él estaba haciendo el año anterior, por ejemplo, y en esta imagen hay una conexión ahí con el cartel de la exposición Recreando a Goya, en la cual había participado, perdón, Adasme el año anterior. Bueno, eso son unas cosas también, porque solo si pensamos a nivel objetual también esta obra, está el mapa mismo, y ese mapa no era cualquier mapa. De hecho, se publicaron muchos mapas durante la dictadura. Este era el mapa oficial de la nación, que fue publicado por el Instituto Geográfico Militar en 1976. Hubo otro que se publicó en el 77, por ejemplo. Bueno, pero un mapa para ser usado en escuelas, colgado en oficinas públicas, como telón de fondo didáctico, un recordatorio nacionalista. El mapa incluía en particular, las 13 regiones administrativas del país que la dictadura había recientemente reorganizado y bautizado. Es un mapa escuelero, y lo digo por lo siguiente, porque al mismo tiempo hay una serie de primeras como reformas que se están haciendo, o cambios desde el Ministerio de Educación, eh, que ya a comienzos de los 80 se vuelven los grandes cambios a la educación en Chile, pero durante los 70 hay mucho anuncio además de cosas que van a hacer, no todas se realizan, entre los cuales se propone que la asignatura, por ejemplo, de Historia y Geografía de Chile se va a concentrar en un recuento de la historia de la nación desde el siglo XVI, y como la historia previa pasa como a mirarse desde un lente de algo que ya se acabó, precolombino, o desde un lente colonial, más bien. Y eso puede parecer anecdótico, excepto que son muchos los discursos territoriales que están ocurriendo al mismo tiempo. eh, en relación, por ejemplo, con el mapa, puede parecer anecdótico, pero en el año 78 el ministro de Agricultura, recientemente nombrado, Alfonso Márquez de la Plata, declara, y esta declaración se ha vuelto más conocida en el último tiempo, que en Chile no hay chilenos, perdón, no hay indígenas, son todos chilenos, cita. Ahora, si bien la historia de la homogenización étnica a través del mestizaje, por ejemplo, no es nueva, aquí alcanza un nivel de articulación y visibilidad brutal, que está filtrándose en una serie de discursos territoriales que actualizan además un lenguaje y una acción, un actuar colonialista. Entonces creo que se va complejizando la lectura de una obra como esta, y al mirar otras que ya les muestro, si consideramos estos discursos territoriales, o sea, la conquista del sur, esto está hablando de la carretera austral, por ejemplo, como la vía colonizadora específicamente, entre otras, muchas otras referencias. Creo que se va complejizando la lectura de una obra como la anterior o como esta, La Araucana, ya que no se trata, por ejemplo, solamente de unas acciones que evidencian las violaciones a los derechos humanos y que aquí plantean una imagen de Chile como una tumba, eh, sino que apunta también, en este caso La Araucana, de Adasme, también un político, a la existencia de múltiples formas de represión en Chile, de represión histórica y viva en el presente, a actos de tratar de enterrar, aplacar, someter y borrar pueblos, memorias. Apunta a las violaciones a muchos cuerpos, incluyendo el mapuche. Eh, Retoma esta idea de resiliencia, reinterpretando la imagen de resistencia guerrera del pueblo mapuche, narrada por el conquistador, o bueno, Alonso de Ercilla en el siglo XVI, en un canto que en sí mismo es una cartografía, es un mapa colonial. El Chile, bueno, estoy no diciendo un canto, esa octava está en el canto primero de La Araucana, de Ercilla.
pero es la que traza, los pedacitos que traza Adasme en el mapa: Chile, fértil provincia y señalada, y muchos chilenos conocemos ese poema, esa octava en particular. Y bueno, y luego en su pecho tiene esta otra parte que está incompleta de la octava, cosa que los que conozcan ese poema épico la completen mentalmente, qué es lo que falta, qué es lo que se está reprimiendo, qué es lo que se está tratando de enterrar. Porque acá creo que el elemento de la tierra es, aquí les muestro, perdón, es un políptico de 4 imágenes, entonces les mostré 3 y acá aparece ya la cuarta. El elemento de la tierra es bien central por la apropiación y despojo de tierras que en ese momento adquiría formas bien específicas en Chile, en el sur en particular, por la misma significación de la palabra mapuche, mapuche, gente de la tierra. Me parece que si bien la secuencia fotográfica en este photo performance puede sugerir una resurrección, como si hubiese una muerte, y puede leerse desde un lente occidental, ya sea cristiano o no, del ave fénix, por ejemplo, también hay un elemento biológico simbólico importante que le da otra connotación a la frase fértil provincia. Este cuerpo está vivo, esta tierra está viva, y si tratas de enterrar estos cuerpos, rebrotan y se alzan, lo hemos visto en las calles, esa como idea de la semilla muchas veces en el último tiempo. Su alzamiento, además, si notan en esta otra imagen, no es, por ejemplo, por generar un contraste con otra apropiación del poema de Ercilla, su alzamiento no es el del obrero masculino que domina el campo en esta publicidad que apareció en el Mercurio a la derecha y donde la frase de Ercilla se reutiliza para oponerse al boicot extranjero económico contra la dictadura, apelando a un chileno, hombre, trabajador, mestizo. En el caso de Adasme es más como el alzamiento de un árbol, de una ofrenda, del cuerpo vuelto llama. Ahora, obviamente nos podemos preguntar, ¿quién hace esto? Un artista chileno, mestizo, un cuerpo masculino, desde la región metropolitana. Y sí, pero también es uno que está pensando y problematizando este cuerpo territorio ocupado, que está inscrito con unas narrativas, con unas historias de ocupación, que se profundizan en el presente, eh, y se pregunta por la soberanía, por las contradicciones también de la chilenidad o el nacionalismo en dictadura, cuando se están además implantando modelos extranjeros en la economía, por ejemplo. Entonces, para finalizar, quiero volver a la imagen inicial, sobre la cual no he hablado y fue la que circuló para, para este seminario. Les leo el texto que dice abajo porque yo no lo veo prácticamente, ni siquiera en mi propia pantalla. Entonces el textito este es un proyecto que presentó Adasme en el 7º concurso de la colocadora nacional de valores en el Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago en el año 81, el mismo año que hace la Araucana, solo que esa otra obra la presenta en la Bienal de Valparaíso. Entonces el texto abajo dice lo siguiente: ubicar 3 boyas o hitos fotográficos idénticos en las 200 millas náuticas del océano chileno, una frente a la costa de Arica, la segunda ante el puerto de Valparaíso y la última frente a la boca del estrecho de Magallanes. El hito fotográfico consistirá en un panel metálico inoxidable sujeto a la boya, cuya cara, que mira hacia alta mar, llevará un texto poético transcrito al inglés del canto épico La Araucana, de Alonso de Ercilla. La cara, que da hacia la costa chilena, llevará también dicho texto, pero en su idioma original, español. Y bueno, ya a la derecha están los sectores fragmentados del mapa de Chile, desde donde saldrían o paralelos a los cuales estarían estas boyas, y esas son las fotografías. Ahí pueden ver que retoma el mismo texto, pero luego sobre el mapa también pone la siguiente octava del primer
cantos de la Araucana. Ahora, para ir ya cerrando, es obviamente una obra más conceptual en cuanto propone un proyecto a realizar, basado nuevamente en ese cruce entre cuerpo y territorio, entre tecnologías también, incluyendo unas marítimas. Ciertamente que puede y debe leerse desde la desaparición de los cuerpos lanzados al mar, desde la represión, desde el cuerpo sometido, apaciguado, domesticado o que se intenta domesticar, desde los cuerpos y territorios marcados por unas historias de colonización. También están las ubicaciones imaginarias de las boyas al norte, centro y sur del país, vinculadas específicamente a ciudades, puertos, a puntos de contacto, comunicación, intercambio también. Luego están las 200 millas náuticas como el límite humanamente fabricado que separa legalmente aguas internacionales de las nacionales. Además podemos pensar en el mar como precisamente un medio de comunicación, como aquello que une distintas costas. O se lo puede leer desde la boya flotante, que demarca, orienta, que advierte a las embarcaciones, señaliza rutas, canales, indican lugares de peligro, señala la existencia de algo debajo de la superficie, que yace bajo la superficie del mar, que se inscribe sobre el mapa de Chile y que hay bajo su imagen. Si nos acercamos lo suficiente, qué voces se escuchan, qué cantos se oyen, solo el canto épico de Ercilla, qué lamentos, qué lenguas, cuáles se silencian, invisibilizan o no se han escuchado. Y así podemos, creo que esta obra nos invita como a seguir. ¿Cómo se lee la soberanía en relación al mar? ¿Qué implica pensar en partes del océano o los mares como territorios nacionales? ¿Con qué intenciones? ¿Para qué fines? ¿Con qué cuidados y con qué descuidos? ¿Cómo se administran? ¿Se parcelan imaginaria y físicamente? ¿Quiénes son sus habitantes? ¿De quién dependen sus vidas? ¿De qué su fertilidad? Esa fértil provincia acuática a la que estamos unidos. Quizás mi último comentario ahora es, yo sé que es un desgaste volver a hablar de una escena, que hay una sensación de, uff, esto está muy trillado, más de lo mismo, no, escena avanzada. Pero creo que ese desgaste se siente si seguimos insistiendo en lo mismo, si no hacemos otras preguntas que nos lleven a otros lados, si seguimos apartando la mirada también, si aceptamos una sola voz, incluyendo esa que puede llamarse del archivo. Así que eso. Ahora no sé muy bien, no me acuerdo muy bien de la lógica de esto, pero supongo que voy a empezar por dejar de compartir la pantalla y cerrar el PowerPoint. Muy bien, Carla, muchas gracias por tu presentación. Es muy interesante. Creo que es una lectura súper provocadora también respecto a las posibilidades que nos abre una mirada sobre el territorio, pensada también sobre una articulación de un territorio de la historia del arte, de la configuración de la historia del arte. Hay varias cosas ahí que se pueden desprender. Antes de comenzar quizás unas reflexiones iniciales, me gustaría pedirle también a todos los asistentes si pudieran también empezar a desbloquear sus cámaras para justamente poder empezar a vernos, ¿no? Estamos en un momento de confinamiento, un poco de desencuentros, y también sería súper bueno que nos pudiéramos reencontrar un poco en la imagen, poder ver nuestros interlocutores, esta conversación. Así que los invito también a que los que quieran también desbloqueen sus cámaras. Y quizás partir, Carla, con, bueno, varias preguntas. Definitivamente vamos a tener que leer tu libro que sale por Metales Pesados pronto, y nos parece súper interesante que nos pudieras también hablar sobre algunas cuestiones que al menos a mí me tienen bastante intrigado respecto a la lectura. Ya hemos visto algunos de tus ensayos también
sobre digamos, la utilización de ciertos casos, de ciertos archivos, de ciertos artistas, como de ciertos lugares de márgenes también que empiezan a desbloquearse sobre ciertas escenas. Pero me gustaría quizás hablar de, para partir un poco ya ir dando la palabra también a nuestro público, sobre esta idea de territorio, pero también sobre cierto territorio fantasma que aparece un poco en tu relato, ¿no? Hay como una emergencia sobre la idea de margen, por un lado, borde, territorio, fronteras, nación, estamos hablando sobre códigos que están utilizando ciertas nomenclaturas que claramente están basadas sobre márgenes de instituciones. Sin duda, el margen, la palabra margen, de alguna manera uno la localiza en este grupo de escenas ahí, tú la tratas de alguna manera de desbloquear, ¿no? Llevarla hacia otra zona de margen, que me parece muy interesante, pero también hay digamos, una cierta provocación sobre ciertas nociones que tú mencionaste como la palabra de reesencialidad, como que de alguna manera se está hablando sobre, o lo que mencionaste al último en tu presentación, sobre lo del trillado, ¿no? De la neovanguardia. Quisiera que te refirieras un poquito más sobre esa noción de reesencialidad, pero no solamente sobre el lugar de la enunciación, sino sobre el lugar del desarrollo de eso en el hecho de que pensemos quizá una historia del arte que no solamente está escrito, en este caso por Richard, sino que también hay una reesencia de otros escritores que replican ciertos modelos sin entrar quizá en el archivo y sin profundizar juntamente en esa fractura y que va generando esas nociones de esencialidad, ¿no? Dentro de estos casos. Creo en eso también que resultaría interesante que nos refiriéramos también a esa noción del boom del archivo. Sabemos que de alguna manera un poco muchos de los que estamos acá en este seminario somos quizás un poco herederos de este boom del archivo y cómo aquello permite de alguna manera no solamente generar una cierta interpelación sobre algunos modelos que generan la figura del editor o del diagramador de una escena, donde uno puede reeditar desde el archivo justamente, digamos, poner en conversación dichas nociones, pero pensar sobre esta idea de una historia, no solamente desde los esencialismos también de donde emerge el discurso, sino que también pensar como historiador en dónde se van desplegando esos discursos en el tiempo, que también me parece que no puede omitirse dentro del relato. Creo que igual es importante ponerlo en consideración para ver cómo se articula un poco esa trama y si es que tu texto está pensada también dentro de esa noción de tiempo. Yo sé que está súper acotado como a un inicio desde el 73 hasta el 83, pero de alguna manera esa trama también se rehistorializa, ¿no? A posteriori, y me refiero a los 90, al 2000 y ahí para adelante, ¿no? ¿Cómo analizas tú eso en tu investigación? Bueno, hay como 100.000 preguntas ahí. Voy a contestar lo que pueda. Partiendo, de hecho, por lo que recuerdo más ahora, que es lo último. Esto que mencionas del boom del archivo, o no, quizás de lo de las esencias. Por lo menos la forma en que lo estoy presentando en este caso, es que siento que, bueno, voy a intentar ordenarme, porque de verdad habían como muchas cosas. Sí, disculpa, fue más que nada un comentario abierto, pero de alguna manera te lo puedo ir No, enrilando. mira, Una cuestión, ya tengo te- una idea, pero espérate, entonces. vale. em, entonces primero está esta cosa como de márgenes. Quizás debía haber acentuado más, pero traté de hacer un guiño ahí visual al menos, de que no hay una sola autoría, ¿sí? Así nos estemos refiriendo como márgenes e instituciones, es como eh, canónico al respecto, en instaurar como instalar más bien esa noción tan clara como de un antagonismo. No obstante, son muchas las personas que están ocupando ese término. Entonces ahí apareció, por ejemplo, el mismo Mellado en un texto. Entonces tampoco quiero, y eso es una diferencia ahora de donde estaba cuando inicié esa tesis doctoral, donde quizás había ahí mucha más saña
mucha más, vengo a pelear contra estas ideas recibidas y estas como herencias de la historia del arte chileno. Ahora eso no es lo que más no me importa tanto, ¿sí? No es el interés de este trabajo. Así sí converse y discuta y cuestione cómo ciertas ideas se han vuelto precisamente canónicas, y estoy mirando a Josefina La Masa y iba a decir y mitológicas, pero sé que me va a decir como no, y se han vuelto un poco como mitos en el sentido más tipo Barthes de algo que, un signo como que se congela en un tipo de significado y que solo se lee de una sola forma. Entonces eso me preocupa, de que incluso con obras que se cree como, se piensa como, no, esto ya, pero trillado sí, lo conocemos, como, ay, no, el perchero, no, ¿por qué? No obstante, hay todos unos contextos mucho más complejos, donde están estas tramas como afectivas también, donde hay historias para atrás de producción de obra, y donde estos términos que estamos empleando, por ejemplo, margen instituciones, no están tan fijos, no están, sí, como tan claros en qué significan o cómo se están planteando, sino que más bien hay muchas más conexiones, cruces, roces, esas historias pasadas como que son mucho más estriadas, y eso me interesa explorar eso y resituar algunas obras. Y por ejemplo, en el caso de Lepe, ya que lo acabo de mencionar y no aparecía ahí, no figuraba mucho en la presentación que puse como visualmente, eh, hay mucho por pensar en términos de la producción previa, por ejemplo, que tenía y cómo hay una cierta continuidad y cambios que se van produciendo en algunos términos, por ejemplo, como vanguardia, a través del tiempo. Entonces, eso es como una cosa. Luego, igual, esto de la reesencialización, me refiero a distintas cosas en distintos momentos, pero, por ejemplo, a cómo se reestereotipa, o sea, cómo se ocupan en algunos casos ciertos estereotipos en torno a identidades, por ejemplo, para criticar, cuestionar los discursos identitarios que está continuamente repitiendo el régimen y varias de sus como instituciones oficiales, la prensa, etc. Pero al mismo tiempo, no necesariamente en esa deconstrucción realmente se deconstruyen esos estereotipos, por ejemplo, sino que de cierta manera, en algunos casos se vuelve como a repetir el mismo gesto de esto significa esto está equiparado por esto. Y se generan unas cadenas asociativas también de repente nefastas, no sé, o como que son, o que a mí me parecen como problemáticas interesantes de pensar desde otros lugares. Entonces, lo último era esto que mencionaste del archivo. Wow, qué tema. Hay mucho por decir. Ahí, y muchas miradas, obviamente. Entonces voy a partir de algo súper sencillo. Debo decir que yo a Carla la conocí en un archivo. Exacto, exacto. Y eso es como, o sea, hice ese pequeño gesto de territorialización, bioterritorialización al comienzo, y a lo largo de esta presentación, porque me parece importante hacer esos actos de posicionamiento. Y tenía toda una sección que era sobre, bueno, que le estoy contando qué he hecho yo, pero obviamente están todos los demás que me acompañan. Y que están en el libro, los invito a conversar conmigo en el libro. Son muchos. Y casi que me dan ganas de decir, por favor, paren de escribir, porque no me quiero actualizar más. Me estoy como actualizándome todos los días con cosas nuevas.
Por lo menos yo soy así, yo me gusta leer lo que están diciendo las otras personas y ver, interesante eso, ¿cómo lo entretejo a mi conversación? Mm, entonces, claro, como tú mencionas, cuando comencé este proyecto de tesis, pues los archivos no era la situación que existe ahora para nada, obviamente. Era muy difícil acceder, aparte de las bibliotecas, sí, la Biblioteca Nacional, donde me pasé en esa como catacumba helada, muchas horas, muchos días, muchas semanas de mi vida dándole vuelta como a los periódicos, a las bobinas esas, mirando archivos. Pero entonces el CEDOC estaba balbuceando, estaba recién comenzando, y precisamente cuando nos conocimos, te voy a echar al agua, pero gracias a ti pude ver cosas que no estaban catalogadas, que nadie podía ver, que eran Mal de como, archivo. te lo pasa así como por debajo de nadie nos dejas, para ver videos, etc. Y el mismo, no, entonces no había nada escaneado, no había nada, sí, la red, etc. Luego, después de ya haber publicado la tesis, eh, van apareciendo, se van abriendo varios archivos privados sobre los cuales alguna gente ya estaba trabajando. Entonces, por ejemplo, Paulina Varas, con el archivo de la Luz Donoso, de Guillermo Deisler. Está el trabajo que ha hecho la Javiera Mansi, por ejemplo, con el Taller Sol, APJ. Mm, el mismo Ignacio Smulevich, con su libro, por ejemplo, en torno como al arte urbano. Más recientemente se han ido abriendo otros archivos, el que de Codoseo, que ha trabajado a partir de la D21, la de Vania Montgomery, Gastón J., se me olvida el resto del nombre, perdón, y más, ¿sí? Además están obviamente los trabajos de gente en regiones, que eso es súper interesante. Sobre este mismo periodo me estoy refiriendo, ¿sí? O sea, el más reciente en Concepción, que ganas de verlo, de saber qué hay ahí. El mismo Ignacio también, que acabo de mencionar, con su libro sobre Valdivia, la escena valdiviana, por ejemplo. Entonces, es como, qué bueno, que todo esto se está abriendo, diversificando, mirando desde otros lugares, pero también, claro, está como el mal de archivo. Y vi la presentación, me acuerdo, de Fernando Balcells, acá en el SEDA, la vi online, y me llamó mucho la atención que él, bueno, tomaba el caso del CADA, el archivo CADA, y le daba un poco duro, pero decía una cosa bien interesante, que era como que el archivo, tomar el archivo como si no tuviera ya unas tramas, ¿sí? Creer que el archivo no es que lo contenga todo necesariamente, pero en el fondo que no está ya como con unas lecturas entre medio. Entonces que había como una suerte de inocencia en eso. Y yo creo que todos pecamos de eso un poco, o de también de como confiar que en el archivo está como todo lo que puede haber, ¿sí? Y hay muchos archivos además, no solo los orales, por ejemplo, las memorias de las personas, pero creo que es súper necesario hacer como estos trabajos de cruzar mm, archivos y, bueno, no sé, llevo mucho rato hablando sola, lo siento. Sí, no, está muy bien. Me parece que, claro, la trama se abre mucho y justamente también se va integrando con otras lecturas y otras aproximaciones a esas lecturas. El tema, por ejemplo, que tú estás haciendo sobre, digamos, afectos y cómo se van constituyendo otros archivos desde estas nociones de los afectos y se pueden ir configurando distintos modelos para aproximarse también a estas nociones de borde o fronteras, ¿no?
Me parece muy poético también esto del territorio y trabajarlo, creo que va a ser interesante leerlo en tu libro, y va a dejar preguntas, sin embargo, yo creo que es un libro que está activando, al menos me provoca mucho, como ver todo este entrecruzamiento. Yo sé que hay una pugna ahí quizás sobre ciertas nociones de la avanzada, quizás más iniciales, pero también parece que se van desplazando hacia lugares mucho más poéticos sobre la noción de territorio. Voy a dejar esto. Aprovecho pasar también a todo nuestro público, que ya que mencionaste a Fernando Balcells, a partir de la próxima semana vamos a iniciar un taller con Fernando Balcells en SEDA. Van a ser 4 sesiones que va a hacer Fernando Balcells online, de inscripción gratuita también para todos. Son 4 talleres temáticos que va a hacer Fernando, micro talleres también como de grupos con jornadas de trabajo. Así que ya que nos evocaste y llamaste a Fernando, bueno, va a estar también en SEDA a partir de la próxima semana. Voy a abrir la palabra a nuestro público online. Por favor, por el chat, si me mandan un mensaje diciendo pido la palabra, yo habilito también el micrófono y dejamos la palabra también a quien quiera preguntar. Por acá, Josefina de la Maza. Puedes desbloquearte tú misma, creo, José. Ahí estás. Hola, buenas tardes a todos. Felicitaciones, Carla. Estuvo increíble la presentación. Yo debo decir que estoy en una posición muy privilegiada, que soy, creo, la primera lectora del libro de Carla, así que tengo una especie de preview de todo lo que viene. Y nada, solo quería hacer un comentario que tiene que ver también, por una parte, con el tema del archivo, pero no tanto con eso, sino más bien cómo ha ido cambiando la escritura sobre la historia del arte en Chile en estos últimos 10, 15 años, que me parece que han habido grandes transformaciones y me gustaría sobre todo felicitar o presentar el libro de la Carla como un ejemplo paradigmático de ese tipo de escrituras nuevas. Y cuando me refiero a escrituras nuevas estoy pensando sobre todo como haciendo un eco con la idea de territorio que aparece claramente en el libro de Carla, y pensar en un tipo de escritura que es más bien como una especie de corte estratigráfico, ¿ya? Geológico, así tal cual. O sea, en el fondo ya no es una superficie, ya no es una línea al horizonte, ¿ya? No es, digamos, no son eventos que se van uniendo en una línea de tiempo, sino que cada hito o cada evento que Carla presenta en su libro tiene una densidad. Y ahí esa densidad es la capacidad de ir dando cuenta de capitas y capitas y capitas y capitas de material, como si fuera una cebolla, ¿no es cierto? Y capitas de cebolla. Y yo encuentro que eso es, claramente es una virtud, puedo escribir así. Y claramente también siento de que hay varios de nosotros que estamos también tratando de salir de ciertos modelos de escritura previos, respetándolos por supuesto, e incorporándolos también a nuestra práctica, pero también tratando de renovar o de presentar la escritura desde otro lugar. Eso, era más bien un comentario. Y de sacapica un poco, de que tengo esta lectura privilegiada. Pero eso, era más bien un comentario acerca de la escritura y de la importancia de pensar por una parte en esta idea de la línea del horizonte, ya de cómo esos eventos o cómo la historia aparecen, o sea, podemos otear el horizonte, pero también la importancia de pensar como geológicamente en estos cortes estratigráficos, de ver qué tanta densidad podemos, a qué tanta densidad podemos llegar en nuestra escritura. Eso. Muchas gracias, José. Muy amable. Carla, ¿algo que decir? Oh, gracias, gracias que cumplió. Y de hecho es interesante porque mm, siento que en términos de procesos de escritura, esto ha pasado por muchas actitudes que han cambiado los contenidos, que han cambiado las formas, que han cambiado los filtros, como los lentes, las maneras de ver. Mm, eh, entonces siento que lo que todavía está en proceso, pero ya está llegando como a la meta,
o a una forma nomás que va a tener, eh, es como un cuerpo, lleva estrías bellas de todos unos procesos. Y me gusta eso, ¿sí? Que como que ha pasado por muchos cambios y seguramente en un año voy a pensar, uy, no, terrible, mejor dicho, eso que dije. De quizás cuántas cosas, ¿sí? Como ya me ha ido pasando en el tiempo. Pero es bonita esa No, imagen de lo perdón, te bueno, interrumpí. Perdón, fue mi dime eso. error digital. Error digital. Eh, Tenemos por acá más preguntas. Panayú, ¿te habilitas el micrófono, por favor? Gracias. Sí, ¿me escucho ahora? Perfecto. Pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por presentarnos este trabajo tan fresco, porque pues siempre bueno, al menos yo cuando trato de buscar un poco de bibliografía, siempre te remontas a textos que llevan, pues justo, ¿no? Con esta visión tal vez un poco más, no quiero decir antigua, pero sí que necesitan esta nueva mano en ese sentido y tenerlo como en el momento en que sale la obra y previo a eso también es un privilegio. Y partiendo un poco también de esta revisión que haces, me gustaría saber cuál es como tu, no sé, lo que te hace pensar el que dentro de estos procesos del archivo hay creadores, ¿no? Sobre todo creadores visuales o ya multimedia, que están retomando al archivo como materia prima. Entonces, ya que, no sé, al menos para mí, me estoy adentrando un poquito a estos asuntos y también me resuena mucho en la actualidad porque en Latinoamérica pues estamos viviendo de nuevo este repunte en el tema social, ¿no? Las manifestaciones, salir a la calle, y de repente te sientes como en el libro de historia, ¿no? Ya no, ya no como leyéndolo, sino ver que se está reescribiendo todo esto. Pero sabemos que tenemos un pasado, sabemos que el tema de archivo pues tiene una historia también. Entonces, retomar lo que ya está allí para volver a ponerle pues sí, este lente nuevo y hacer con eso otra cosa, me parece un ejercicio pues que tiene una distancia, pero que también retoma como nutriente, ¿no? Entonces, pues sí, solamente saber un poco si te has preguntado este tema, ya que también lo tenemos como muy al margen. Eh, bueno, yo vivo en México, pero sé muy bien lo que pasa en Chile y también estamos en este contexto semejante, ¿no? Entonces, solo me gustaría saber un poco tu percepción de esto que está ocurriendo. Muchas gracias. Mm, qué buena pregunta. Mm, Ahora sobre creadores visuales en el presente usando archivo, de eso no. Mm, em, o sea, es un tema súper complejo. Y lo primero que se me vino a la mente fue el artículo que sacó Paula Solimano sobre Fernando Prats y su uso de imágenes de lo que está sucediendo en este momento en Chile, que lo recomiendo si alguien de casualidad no lo ha leído, pues lectura bien obligada, o no obligada, muy recomendada. Mm, Pero, por ejemplo, bueno, voy a como darle un giro a la pregunta para hablar desde como los procesos de escritura y precisamente qué difícil es ahora pensar en cómo uno habla de estas obras pasadas en relación con el presente. O sea, como que se vuelve como esta tensión de, ¿será que hago ese salto? ¿Será que hago la conexión?
¿Será que establezco esta asociación entre estas obras que tienen su contexto tan específico con lo de ahora? Y yo sé que Sebastián está pasando por algo similar en su escritura en estos momentos, de como cuánto te cambia lo que estabas pensando, lo que ha sucedido desde el estallido en adelante. Y, y de hecho siento que varias de las preguntas como que ya estaban nomás, y ahora se me vuelven más urgentes simplemente de manifestarlas, sin necesariamente volver evidente el puente con el presente, ¿sí? Sin decir como, es que esto se parece a esto que está sucediendo ahora. Pero me parece más relevante como ponerlas de esos como problemas, esas llagas que menciono, ¿sí? Esas heridas que están abiertas. Eh, Me parece que eso es como bien importante de darle, no sé, más no más sombra, pero como darle como más volumen en el texto sin necesariamente hacer una conexión, sí, evidente. Mm, mm. Me llega, Carla, una pregunta por interno acá. Dice lo siguiente. Quería preguntarle a Carla cómo indaga el tema de lo afectivo en los materiales. En los archivos personales de los afectos surgen claramente, sobre todo por la acción de conservar, custodiar archivos durante tanto tiempo. Quería saber cómo se ha desarrollado esa capa de lo afectivo en tu investigación. ¿Cómo has desentrañado eso, ya que lo dejaste como enunciado? ¿Me repites la pregunta otra vez, por favor? Perdón, ¿sí? Sí, sí, cómo Carla indaga el tema de lo afectivo en estos materiales. Me refiero, me imagino que son los elementos las obras que mostraste, ¿no? En los archivos personales, los afectos surgen claramente sobre todo por la acción de conservar y custodiar archivos durante tanto tiempo. Quería saber cómo se ha desarrollado esa capa de lo más afectivo en tu trabajo de investigación. ¿Cómo llegas a eso? Qué interesante la pregunta. Creo que eso también ha ido cambiando con el tiempo y me he ido vuelto más sensible a los múltiples matices de los materiales con los que estoy trabajando y lo sensibles que pueden ser, no solo como cómo me tocan a mí, sino cómo tocan a muchas personas. Y eso incluye también cosas, dado que a veces esos materiales sensibles son precisamente, tienen que ver con cosas afectivas muy fuertes, hay una cuestión ética importante. Y es como una pregunta que yo me estoy haciendo todo el tiempo, de, de cómo balancear, por así decirlo, cómo encontrar un balance entre hay unas cosas muy importantes que se muestren, que no se han dicho o que sí que han permanecido ocultas, pero también porque hay decisiones personales de no mostrarlas, por ejemplo, de no decirlas. Eh, entonces, como yo no, no traiciono, por así decirlo, la apertura de las personas que a veces ni siquiera están ahí, está el archivo y quedó como, pero este documento está acá, entonces puedo hacer lo que quiero con él. No, no sé. Uh-huh. Yo me pregunto eso todo el tiempo y trato de como de contestarlo, por así decirlo. Uh-huh. También está como el gustillo por todo lo que uno se encuentra y la fascinación con el pablito y con, no sé, el dato no sé qué, y la foto, que puede llevar también como a querer mostrarlo todo, por ejemplo. Y creo que ese es parte como del mal de archivo también, de como de reproducir todo lo que uno encuentre. No sé si estoy contestando completamente esa pregunta, quizás tenía más matices y si es así, ojalá esa persona pueda como, decir algo más, pero por la cuestión ética me parece súper importante de tener
en cuenta en el empleo de los archivos. Súper. Tenemos otra pregunta también de Marco Antonio Núñez. Marco Antonio, ¿cómo estás? Si te puedes desbloquear el micrófono. Hola, hola. Gracias por la oportunidad. Estuvo interesante todo lo que han comentado hasta ahora. Y mi pregunta es acerca de qué actividad, o sea, de la investigación, ¿qué actividad artística predominaba en cuanto a técnica? Porque, por ejemplo, mencionaste algunos ejemplos de Francisco Smythe, y él hace collage. Entonces me llamó la atención que no, yo a él no lo conocía hasta hoy. Entonces me pregunto si el collage como parte de desterritorializar eh, el discurso se hace presente ahí, y también lo otro muy importante es la performance. Entonces, en tu investigación, ¿qué actividades artísticas predominan en cuanto a o para simbolizar lo que es desterritorializar el país? Pues me concentro, gracias por la pregunta, porque sí, estás apuntando también como un punto débil de la presentación, que es, no hablé de casi nada de las obras, obviamente, porque quería pues generar como un efecto de este es el problema, por así decirlo. Entonces las obras me acompañaban más que ponerme a hacer análisis formal, que me encanta, que hago todo el tiempo. Pero entonces, respondiendo a la pregunta concreta, me concentro en este trabajo y siento que esa misma escena, en su, como se fue definiendo precisamente, tenía que ver mucho con los aspectos materiales, formales, a través de los cuales se llevaba a cabo supuestamente esta suerte de autocrítica. Entonces algunos eran muy enfocados a partir de preguntas del lenguaje. Entonces hay mucha obra que recurre a los textos, sobre todo en algunos momentos. Hay mucha obra gráfica, lo que se podría considerar gráfica ampliada, como una gráfica conceptual, dentro de lo cual está el collage, por ejemplo, con múltiples versiones, elementos. Obviamente hay mucha performance, mucha acción de arte también. Entonces, a mí me interesa en particular a la vez el video. Y las conexiones que se estaban haciendo de repente, que no necesariamente son muy lógicas, pero que eran como parte de esas conversaciones dentro de esta escena, conexiones entre la gráfica que se expandía, que se salía de sus formatos, formas, modos de hacer tradicionales, que se entendía en relación a la fotografía, que se entendía en relación como a muchas cosas, al registro, por ejemplo, y esta expansión también va hacia, o se vincula con la surgencia del video, por ejemplo. Entonces hay algunos artistas, no todos, pero hay algunos que ven el video a partir o lo interpretan como a partir de términos gráficos, a partir de la edición, por ejemplo, de la copia, en un momento específico. Y es súper interesante que cuando se empieza a incorporar el video en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, como en salones oficiales, aparece dentro de la gráfica y se tienen que modificar algunos términos, entonces aparece de repente el término de medios múltiples para poder como meter al video dentro de lo que era un salón de gráfica, por ejemplo. Entonces hay como, es súper interesante esa confusión de los medios, y en particular algo que yo presento, estoy ya como entrando a hablar del libro en el capítulo 5, que es sobre video. Es como un medio que viene ya, que es como entre medios, que está contaminado, que es híbrido, y eso se aprovecha también como otro tipo de frontera, por así decirlo.
que es muy porosa, que es confusa y que permite muchas cosas. Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Ya no queremos agotar a Carla, que ha dado una sesión extensa. Tenemos por acá a Sebastián Zapata. Hola Sebastián, ¿estás por ahí? Hola, sí, bueno, primero agradecer, ¿no se escucha? Sí, te escuchamos bien. Bueno, agradecer al SEDA y a Carla por la oportunidad, estuvo muy interesante. A mí me gustaría indagar o comentar cómo, claro, de cierta manera, el arte en los 80 es mucho más que márgenes e instituciones, eso me queda súper claro en relación a los textos que envió Carla y a la exposición. Entonces, en ese sentido, como hacer la pregunta, lo que me salta un poco a la mente, como pensar que estamos hablando de márgenes o se habla de los márgenes, pero casi todas las manifestaciones que en la historia o lo que se resalta de la historia de ese periodo es de Santiago. Entonces, como que ahí nuevamente estamos en presencia de un paradigma que es centralista. Entonces, no sé si Carla tiene como alguna referencia o saber qué es lo que estaba pasando en regiones en ese momento. Eso me gustaría preguntar. Sí, como mencionaba en algún momento, precisamente ese era como un punto débil, por así decirlo, de la primera versión, llamémoslo, de este proyecto, en que había menos conciencia mía de eso. Entonces yo misma caía en ocasiones en la tesis doctoral en tomar como Santiago como Chile y hablar de arte chileno, y era como, momento, estás hablando de este pedacito de aquí, y no solo este pedacito de aquí en Santiago, sino de ciertos sectores de Santiago también, como de dónde vienen estos artistas, por ejemplo, y no es que no hubiera artistas en otros sectores, sino que ahí es donde entra como esta cosa de por qué algunos se fueron como marginados de la historia, de una historia, ¿sí? O no los hemos como podido escuchar. Entonces, bueno, igual en mi trabajo, como digo, no es una historia de precisamente del arte en Chile durante este periodo. En parte porque siento, yo no conozco varios de esos territorios, ¿sí? Y no tendría que hacer una investigación específica sobre qué estaba ocurriendo en cada uno de ellos. Sí sigo algunas rutas de algunas personas que se fueron de un territorio a otro, que en sus obras interpelaron ciertos territorios, entonces me hago esas preguntas de cómo los están interpelando, desde dónde, qué tipo de mirada traen, qué tipo de historias ven, cuentan. Pero bueno, ahí mencioné también, hay otras personas, y eso me parece súper importante, hay otras personas haciendo esas investigaciones en sus territorios o yendo a otros territorios, ¿sí? Entonces mencioné la de reciente en Concepción, por ejemplo, y, y qué bueno y qué ganas de poder como siento que yo no necesito estimularlo, ¿sí? Eso ya está sucediendo, lleva un tiempo sucediendo y qué bueno que está sucediendo. Quizás no quiero tener una pretensión de como totalizante, ¿sí? De esta es la nueva historia no, del arte chileno, ¿sí? El nuevo margen de instituciones. Bien, gracias por tu pregunta, Sebastián. Tenemos ya la última pregunta muy breve, se lo mencioné por acá por interno, está María Iris. Hola María Iris, ¿cómo estás? Hola, pero es Diego el de la pregunta. Sí, soy yo el de la pregunta, Ah, estamos compartiendo Pantalla. hola, Diego. pantalla. Hola, Por Seba. favor, muy breve, Gracias. estamos como muy justo en el tiempo. Gracias.
Mi pregunta tenía que ver un poco con la que habías mencionado tú antes, la que leíste, sobre el rol de los afectos, pero más que con respecto a la mirada sobre los archivos, que tendría que ser una pregunta un tanto metodológica y que me alegra que, digamos, la posición ética aparezca tan claramente. Quiero preguntar por el vínculo con la historiografía. ¿Cuál es el aporte o el cambio que significa incluir esta perspectiva, incluso ya a nivel epistemológico? Me imagino que en tu libro eso está mucho más claro, pero claro, todavía no tenemos acceso a él. Pero me parece que es un concepto que estás referenciando constantemente y me gustaría entender mejor de qué manera eso va a intervenir finalmente en la producción de historiografía, o de qué manera incide. Mm. Creo que depende también de cómo, gracias, desde cómo se lo entienda precisamente y cómo se esté manejando los afectos, pero en este caso creo que incide, o a ver, voy a poner otro ejemplo breve. Ha incidido ya, si quieres leer algo, en otras cosas que he escrito de una manera como muy personal, muy compenetrada, muy física, muy material, con la manera de narrar, con los materiales las obras que estoy trabajando. Por ejemplo, aquí hay algo más distanciado, metodológicamente, en términos de los afectos. Y entonces la manera en que lo estoy mirando tiene que ver como con redes, de pensar tanto obras como situaciones quizás, como estos seminarios, por ejemplo, y efectos que se producen a partir de relaciones entre personas, y no estoy tratando de como de reconstruirlas. O es que estoy pensando como en 3 casos distintos al mismo tiempo, entonces como chuta, son todos distintos. ¿Cómo lo trabajo? Es una súper buena pregunta porque, por ejemplo, no es algo que yo mencione en la introducción. Me estás haciendo pensar que voy a tener que cambiarla, quizás. Voy a tener que introducir ese tema más directamente. Porque claramente está en los capítulos y se menciona y se piensa y surge, pero no está así formulada tan claramente como lo de los territorios, por ejemplo. Entonces creo que voy a dejar la pregunta así como media abierta porque me dejas pensando. Qué rico, qué bueno. Muy interesante. Queremos, por favor, mencionar que digamos, la idea de estos seminarios y que hemos estado en estas sesiones ha sido justamente tratar de ir abriendo campos, ¿no? Desde lugares donde las interpelaciones, las relaciones cruzadas, las miradas también pueden entrar en una discusión crítica. Creo que el espíritu de estos seminarios, creo que el espíritu del SEDA, y eso de verdad nos hace muy bien. Muchas veces Chile tiene una escena tan comprimida, tan que no nos miramos, no hablamos, no dialogamos, y creo que estas son oportunidades de eso, así que me pone muy feliz esa situación. Quiero ahora darle las gracias a Carla por su excelente presentación. Creo que nos dejó a todos con muchas ganas de leer el libro. De verdad va a ser un libro que hay que leer, va a haber que bucear en esa construcción que estás armando, en esas miradas sobre la geografía, sobre el territorio, sobre la propia historia del arte también y cómo hemos ido armando eso. Así que nada, te felicito y invito también a todos nuestros espectadores que nos hagamos un aplauso virtual, no como Piñera, un aplauso de verdad mucho más simbólico, más sentido. Así que nada, Carla, de verdad muchas gracias por tu generosidad y tu interesante lectura. Así que eso, te están aplaudiendo todos por ahí, dándote todos los likes. También muchas gracias a nuestros distintos
espectadores. Yo sé que hay gente conectada de Londres, veo por ahí gente de Londres, de México, de Perú, así que también le doy las gracias a ellos y por favor, cuídense mucho, estamos en una situación súper complicada como país, estamos con índices súper difíciles, hemos sufrido lamentables pérdidas también, muchas veces algunas han sido cercanas, por lo tanto cuidémonos mucho, estamos en una situación complicada, así que eso. Y prontamente va a estar este material también online. Carla, gracias nuevamente y nada, esperaremos leer tu libro muy pronto. No, muchas gracias, muchas gracias, Seba, gracias a todos, todas, todes por estar presentes.